La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 11. Vivir con Cristo. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos a Más de tu Palabra. Gracias por darte cita con nosotros, donde quiera que estés, sea que sea la tarde, la noche, el día. Bueno, recibe un saludo de todo el equipo de IACPA y hoy me acompaña el pastor Saúl Ortiz. Pastor, bienvenido. Gracias, Deli, nuevamente. Mira cómo se ve el tiempo, ¿eh? Sí. Ya estamos bien avanzados en el trimestre, ya básicamente después de estas 2 lecciones. Ciertamente. Se terminó el trimestre. Ha sido una bendición, la verdad, estudiar estos 2 libros, la carta a los Filipenses y ahora estamos de lleno en la carta a los Colosenses. Estamos. Tremendos consejos del apóstol Sí. Pablo. Es una bendición que como iglesia disfrutemos eso. Es una bendición que como seres humanos, amigos, queridos, que nos ven, que nos siguen, es una bendición para nuestras vidas tener consejos Correcto. inspirados por Dios y consejos de un personaje bíblico tan admirado como el apóstol Pablo. Yo he disfrutado estas lecciones, he disfrutado este trimestre. Y pues hoy nos toca hablar, como tú dijiste, ¿no? Vivir con Cristo. Vivir con Cristo. Son lecciones muy prácticas, ¿verdad, pastor? Estas 2 cartas de Filipenses y Colosenses. Ajá. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido estas 2 cartas? Ya estamos en la lección número 11. ¿Qué has aprendido? ¿Cómo te ha ayudado a tu fe? ¿Cómo te ha ayudado en tu vida espiritual? ¿Has comprendido más lo que te está pasando? Por favor, déjanos en los comentarios para nosotros. Tal vez alguien lee tu comentario y le ayuda. Le ayuda a sobreponerse en sus circunstancias, en sus situaciones. Por favor, deja el comentario de qué te ha parecido, qué has aprendido con estas lecciones. Pastor, y antes de comenzar, de verdad que es maravilloso estudiar la Biblia a través de la escuela sabática. No, claro. De verdad que es una maravilla cada trimestre. Nuestra iglesia adventista, a través de la casa editorial IACPA de la División Interamericana, estudiamos la Biblia por trimestre. Y yo tengo que hacer, pastor, un paréntesis porque ya se acerca el próximo trimestre, que se trata acerca del arte de conocer a Dios. Uh-huh. Y una invitación rapidito, pastor, para aquellas personas que no dejen de comprar el folleto de escuela sabática. Más o menos saldría para cuándo. Sí, ya está siendo distribuido. Uh-huh. Este libro, por lo menos el que yo tengo, la Sí. lección que yo tengo, incluye 3 productos. La lección de escuela sabática regular, que leemos todos, un adicional para maestros, para que usted pueda exponer la clase de una manera más organizada, y también un libro auxiliar que la iglesia prepara cada trimestre, que es un libro por un autor especialista en el tema que aborda de una manera muy profesional, pero muy divulgativa, muy buena, el contenido de ese trimestre. Gracias. Así que nosotros le llamamos 3 en 1 porque es la lección de escuela sabática regular, el adicional para maestros y el libro de ese trimestre. Así que el pastor Saúl lo recomienda, nosotros lo Totalmente. recomendamos el 3 en 1. Búscalo en tu librería más cercana, contacta a tus directores de escuela sabática, no te quedes sin este material. Ya sabes, el próximo trimestre se va a tratar acerca del arte de conocer a Dios. Ahora sí, vamos a comenzar con esta lección y quiero invitarte a que inclines tu rostro para orar y comenzar. Amadísimo Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das cada día de abrir tu palabra, de aprender más acerca de ti, de conocerte. Y en esta hora, con esta lección tan maravillosa, tan práctica para nuestra vida, te pido que tu Espíritu Santo toque cada corazón, cada mente y nos ayude a discernir y a poner en práctica los principios que hoy vamos a estudiar de esta lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título: Vivir con Cristo. Todos quisiéramos vivir con Cristo. Pastor, veo que, como usted bien lo dijo al principio, las cartas de Filipenses y Colosenses son como cosas reales, como usted dijo una vez en una grabación que tuvimos, que en estas cartas ya Pablo no regaña, sino que más bien habla con amor desde lo práctico, agradece, aconseja. Y justamente la lección de esta semana son eso, pastor, principios prácticos para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Claro, consejo que el apóstol da.
título, vivir con Cristo, ¿cuáles serían? Es que mira, Daylin, el hecho de vivir con Cristo, ¿no? Y una nota de la lección lo decía, me gustó mucho. El hecho de vivir con Cristo no nos desconecta de la realidad. Porque el problema es que a veces nosotros pensamos que el hecho de vivir en Jesús o de vivir con Cristo o de tener a Jesús en el corazón nos hace ascetas, nos hace separados del mundo, nos hace ermitaños y nos manda por allá a una cueva y no es eso. Me gusta esta lección porque como tú bien lo mencionabas, es una lección que me da consejos relacionales. Uh-huh. Hace poco comentaba con unos colegas y comentábamos de los que nos toca administrar personal, ¿verdad? Comentábamos que cuán difícil es a veces lidiar con personas que a veces tienen mucho coeficiente intelectual, son muy inteligentes o muy preparados, pero a veces el mundo tiene problemas o tenemos personas tan profesionales y tan preparadas y tan buenos, pero emocionalmente malísimos. Y ahora está apareciendo una nueva inteligencia que dicen que es aún más importante. Y no es ahora, ya tiene tiempo de estar estudiando los estudiosos esto, sobre todo los sociólogos, y es la inteligencia social, porque somos seres sociales. Somos personas que interactuamos. Aunque usted no quiera hablar con nadie, mire, tírese un semáforo en rojo y me cuenta. Ahí lo van a parar y va a tener que hacer relaciones con el policía. Usted va a la escuela a recoger sus hijos. Hay que relacionarse con personas. Usted trabaja en un ambiente, aunque usted trabaje frente a una computadora y solo usted y su computadora, pero en algún momento somos seres sociales, somos seres relacionales. Sí. Así nos hizo Dios. Y hay que aprender de manera cristiana y de manera correcta a relacionarnos con los demás, con relaciones sanas, con relaciones que hagan crecer a otra persona. Y también nosotros buscar personas que nos hagan crecer, que nos acerquen a Jesús. ¿Sí? Es entendiéndonos como personas sociales, que no estamos separados de la realidad. El cristiano no está separado de la realidad, vive en realidad, vive en una realidad, trabaja en una realidad, tiene hijos en una realidad, asiste a una iglesia en una realidad. No somos gentes individuales, somos gentes sociales. Es bueno entender cómo relacionarnos con los demás con el concepto de Cristo. Así es, por eso que el título Vivir con Cristo, uno dice, ¿cómo vivir con Cristo? Recuerdo las palabras de Jesús en Mateo 5, capítulo 5, versículos 44-45. Él dijo, pero yo les digo, Jesús refiriéndose, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los maltratan y persiguen para que sean hijos de su Padre Celestial, que envía su rol sobre malos y buenos, el sol sobre malos y buenos y mandan la lluvia sobre justo e injusto. Y uno se pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? No es natural. Para empezar, no es lo natural. Lo natural es responder igual o peor. Eso es lo natural. A usted vinieron y le tiraron basura en el portón de su casa y usted vio quién se la tiró. Lo natural es que usted agarre el galón suyo y de ser posible ese y otro más y se lo vaya a poner enfrente de la casa. Eso es lo natural, eso es lo normal, eso es lo humano. No tengo las respuestas, Daylin, porque pues, ¿quién soy yo? Pero la Biblia nos da algunos guidelines, algunas guías, algunos lineamientos para poder antinaturalmente, porque la naturaleza es responder mal con mal, actuar bien. No porque la contraparte merezca que tú actúes bien, sino porque tú representas a Jesús. Es decir, hacemos lo que hacemos, actuamos como actuamos, estoy hablando de actuar bien, no porque la contraparte merezca eso, sino porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres un representante del carácter de Dios. Por lo tanto, a pesar de que no seas tratado justamente, tu trato debe ser un trato de amor, un trato con Cristo, un trato cristiano, un trato de un hijo de Dios. A pesar de que, ¿cómo digo? De que el ambiente en el que te desarrollas no es el correcto, a pesar de que pues, te tocó un trabajo así, te tocó una universidad así, te tocó una escuela así, te tocó un jefe así, pero a pesar de eso, la manera como tú te comportas es la manera como se comporta un hijo de Dios, una persona que imita a Jesús.
Y Pablo de una manera lo deja saber en todo el capítulo 3 de la carta a Colosenses. Por eso que este estudio de esta lección número 11, todo este estudio de la lección número 11, deja principios prácticos para mejorar esas relaciones en el capítulo 3 de Colosenses. Pastor, vamos a leerlo y por favor ayúdenos a resaltar, de acuerdo a la lección, cuáles principios prácticos establece Pablo durante ese capítulo. Yo voy a leer desde el versículo 1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, ahí hay como un primer principio, ¿verdad, hay pastor? varios principios Sí. ahí. Sí. El primero, buscar las cosas de arriba, dice Pablo, que no es otra cosa que vivir una vida que intente ser de un hijo de Dios. Vivir una vida, cuando dice buscar las cosas de arriba, se refiere a vivir una vida pensando en que yo soy un hijo de Dios y que mi vida es en el reino de los cielos y en la tierra nueva. Que yo vivo para eso, que yo me preparo para eso, que yo actúo de acuerdo a eso, que yo represento a eso. Pablo dice, primero, busque las cosas de arriba, busque todo lo que es que lo lleva a usted a Dios. Segundo, él dice morir a lo terrenal, y esa es una parte bien complicada, porque morir a lo terrenal no significa separarte del mundo. No, os ruego, no que los quites del mundo, sino que los separes del mal, dijo Jesús. Es decir, a pesar del mundo, a pesar de que tenemos que desenvolvernos en ese mundo, es decididamente luchar por vencer el mal. En lo terrenal en nosotros. Sí, de hecho el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y es una decisión, como usted lo dice, pastor. Es una decisión. Es algo diario que nos toca a nosotros decir, no voy a hacer. Pastor, pero es interesante, creo que usted lo mencionó en una grabación anterior, que es lo de la mente, ¿no? Claro. Porque como nosotros, es como la mentalidad terrenal versus la mentalidad celestial, que es una lucha interna entre nosotros. ¿Cómo pudiéramos, pastor, nosotros, con cosas prácticas, donde tú y yo podamos hacerlo diariamente para cultivar una mente celestial que nos ayude a vencer lo terrenal, a hacer morir lo terrenal en nosotros? Bueno, yo decía hace unas semanas atrás, que no hay vacío de mente. Y yo voy a retomar eso. La manera como tú actúas es la manera como tú te alimentas. Voy a usar esa ilustración. Es decir, tú vas a ser un reflejo de lo que tú te llenas. Si tú te llenas de basura, pues serás un reflejo de eso. Si tú te llenas de cosas que te hagan crecer como ser humano, como hijo de Dios sobre todo, pues vas a ser un reflejo de eso. Yo he tenido el privilegio, Daylin, de tratar, de interactuar con personas, a veces en cursos, especializándose en un área. Y uno nota que cualquier conversación siempre termina en el área de especialización que esa persona está adquiriendo, ya sea un doctorado, una maestría, una especialidad, una certificación de algo, pero siempre cuando la persona se mete, se hace una inmersión en un tema específico, tarde o temprano, eso sale. Yo hace poco hablaba con un amigo que está estudiando un doctorado en teología, ministerio pastoral, y toda la conversación al final llegaba a eso. Decía, hace poco vi que las nuevas tendencias religiosas son, y yo, porque es en lo que está inmerso, es en lo que está especializándose, es en lo que está viviendo. Yo creo que cuando tú preguntas cómo hacer para vencer lo terrenal, que naturalmente es imposible, es alimentándonos nosotros con cosas espirituales. Cuando tú te alimentas y no descuidas, no dejas que tu mente, yo no digo que no vas a trabajar o que no vas a estudiar o que no vas a hacer exámenes de grado, yo no estoy hablando de eso, pero estoy diciendo que esos vacíos de mente no sean vacíos al garete, sino llenos con cosas espirituales. Y eso nos va a ir fortaleciendo, como el crecimiento de un niño. Te va fortaleciendo hasta que, de una manera imperfecta,
pero reflejas más el carácter de Dios. Sí, por eso que Pablo continúa en esos versículos a partir del 6 o el 11, creo que el 11, donde 10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen que Dios creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es necesario renovar, o sea, renovar nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Y eso es algo diario porque es como un efecto dominó. O sea, lo que yo coloco en mi mente va a renovarme, va a hacer de mí una nueva persona. Igual pasa al contrario. Si yo sigo alimentando esa naturaleza carnal, esa naturaleza que me lleva a hacer las cosas malas, a hacer las cosas terrenales, pues obviamente eso va a ser lo que va a salir de mí. Entonces, creo que la lección también resalta que para nosotros tener una renovación de nuestro conocimiento es necesario ser inmersos en la palabra de Dios. Por supuesto. Y es que no se habla de una conducta aparente, sino de una renovación. Es decir, no es la lucha en la mente nuestra, no es por hacer cosas buenas. No es por hacer cosas buenas, porque esa lucha no se gana. No es por hacer cosas buenas. Es por tener a Cristo en tu corazón. Y el hecho de tener esa relación tan íntima y personal con Cristo te lleva a reflejar el carácter de Cristo de manera, voy a utilizar la palabra natural. Y mira, es interesante que en esos textos que mencionas, Pablo menciona como tres pasos que yo quisiera compartir en esta. Yo podría concluir aquí, fíjate, pero 3 pasos que él deja claro cómo tú haces esa transformación, cómo tú haces, que no es una mejoría, sino es un cambio. La lección habla de un cambio dramático. ¿Cómo es que tú te renuevas? El autor habla en el conocimiento de Dios, pero realmente está hablando en la relación con Dios, cómo tú te renuevas. Y Pablo dice que hay 3 cosas. Primero dice, es contemplar a Jesús. Contemplar. ¿Qué es contemplar? Mirarlo. Meditar en Jesús. Aprender de Jesús. Disfrutar de las cosas de Dios, de Jesús. Entonces Pablo le llama contemplarlo, por contemplación. Luego dice aceptar sus palabras. Entonces, primero yo medito, contemplo, admiro, aprendo. Luego acepto su palabra. Me reconozco pecador, me reconozco que no puedo vivir solo, que necesito de Dios. Y finalmente Pablo dice seguir o hacer, dice él, su voluntad. Es como una progresión, fíjate. Correcto. Como una progresión. No dice Pablo hacer su voluntad o seguir su voluntad para que seáis renovados. No dice eso. Dice contempla a Jesús, acepta a Jesús y luego sigue a Jesús o luego haz la voluntad de Jesús. Es una progresión, no es a la inversa, porque es un crecimiento. Correcto. Tú aceptas a Jesús, tú admiras a Jesús, meditas en Jesús, estudias de Jesús, luego aprendes a aceptar, a obedecer. Sus caminos son mejores que los nuestros. Y finalmente a seguir, a hacer su voluntad. Finalmente tu vida, tu manera de ser y comportarte, tu manera de relacionarte con los demás cambia. Porque ya no tomas como ejemplo tu naturaleza. O ya no tomas como ejemplo al ejemplo que te vendieron en una película de Hollywood, sino por tu amor, por tu contemplación, por tu dedicación a Jesús. Entonces, Él es tu ejemplo. Y aún sin darte cuenta, reflejas el carácter de Jesús, que es tu ejemplo. Es interesante, pastor, y esto nos lleva a nosotros como a tomar decisiones serias, familia, porque realmente nuestras acciones dependen mucho de lo que construimos como hábitos, como estilo de vida. Entonces, si tenemos un estilo de vida, pastor, donde pasamos más horas con nuestros teléfonos, comparándonos con los demás,
escuchando opiniones de otras personas en vez de buscar tus propias opiniones, de buscar tu propio conocimiento al leer, al meditar, al sacar tu propia síntesis. Pastor, nos vamos llenando, o sea, vamos viendo que nuestra vida se está alimentando de cosas poco vacías, como usted decía, y realmente lo que estamos reflejando no proviene de esa relación con Dios, no proviene. Por eso que, Pastor, es una decisión donde todos los días tenemos que, por ejemplo, yo voy a tomar, no sé, un hábito de leer la palabra de Dios o leer de libros que inspiren a ser una mejor persona, en vez de dedicarle horas a una novela coreana o turca, o ponerme a ver en las redes sociales cosas que de una manera me están ayudando, esas cosas que estoy viendo en mi día a día. Es lo que nos toca preguntarnos. Mira que tú decías, hablando del carácter, hablando de la renovación, cuando leemos, como fuimos viéndolo, el versículo 12 y 14, 12 al 14, perdón, el capítulo 3, dice Pablo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Todas esas características que menciona tienen que ver con la manera como nosotros nos comportamos. Dice Pablo: intente ser así, intente actuar bien, intente actuar, y mira la frase, como escogidos de Dios. Entonces luego intentando definir escogidos de Dios, menciona santos, amados, de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos, versículo 13, unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene una queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A ver, ¿cómo es que yo reflejo el carácter de Dios? ¿O cómo es que yo reflejo tener una nueva vida? ¿Cómo es que yo reflejo una renovación en el conocimiento de Dios? De acuerdo, siguiendo las palabras que expresó Pablo. Pues él da aquí otra vez 3 pasos. Primero, él dice claramente actuando correctamente, el versículo 12, y él menciona qué es actuar correctamente, qué es ser un escogido de Dios o actuar como un escogido de Dios. Luego, en el 13, él dice perdonándoos unos a otros. Yo he conocido personas buenas en este mundo, buenas, siempre y cuando usted no les haga algo malo. Buenas, lindas personas buenas. Pero a veces las personas buenas o las personas que no hacen lo malo a los demás tienen terribles problemas para perdonar. Y si yo me tengo que quedar con algo, queridos, en esta mañana, Daily, es con esa idea. No es solamente actuar bien, es estar dispuesto a perdonar, y el estándar que nos pone Pablo es bien alto, porque dice en el versículo 13, déjeme lo busco, dice, de la manera que Cristo os perdonó. Mire, tú decías al principio de este estudio que íbamos a recibir consejos de cómo relacionarnos unos con otros. Y tal vez el consejo más duro es este: amar, perdonar. Y seguramente los que nos están viendo en esta mañana tienen muchas personas y mucho que perdonar. También que ser perdonados. Pero que nos perdonen a nosotros lo sentimos normal y natural y correcto. El problema es cuando eres tú quien tiene que perdonar a otro que te ha tratado injustamente. Y para que no te quede dudas de qué es perdonar, hay que aprender a perdonar y aprender a perdonar. Pablo te lo pone clarísimo. De la manera, a ver, ya se me volvió a perder. Que Cristo os perdonó. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros con ellos. Wow. De la manera, no me quiero ir al extremo, no me malinterpretes, pero de la manera que Cristo perdonó al que lo escupió, de la manera que Cristo perdonó al que le dio la bofetada, al que le puso los clavos en las manos y en los pies. Tremendo, es fuerte, pero se puede. Dios no los pide, y si los pide es porque se puede. Así mismo. La lección dice vivir con Cristo. Entonces, pastor, ya me dijiste, significa perdonar, y yo le agregaría estar dispuestos a matar todo lo terrenal en nosotros, que es eso también, el no perdonar, el no amar. Y por eso que él cierra, o sea, entre todo lo que hablamos, el versículo de memoria como que
engloba todo, pues dice, pero sobre todo, Ujú. lo que Amor. hablamos, amor. Ujú. Vístanse de amor. Sobre todo, vístanse de amor. Exactamente. O sea, esas son las tres cosas que dice el apóstol Pablo que reflejan una renovación o que reflejan el carácter de Dios. El vivir con Cristo. El vivir con Cristo. A ver si nos acordamos. Primero dijimos actuar correctamente. Y él menciona siendo así, siendo asá, siendo perdonando, asá, amando, 12, amados, de misericordiosos, de bondad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Eso refleja el carácter de Dios. Segundo, no lo digo yo, perdonando. Y perdonando, no por encima, no así de fake. De verdad, de corazón. Perdonando como Dios o como Jesús me perdonó a mí, Amén. a usted, a todos. Amén. A todos. Y al final dice, amando a los demás. Qué tremenda conclusión relacional. Usted puede ir a leer. Y, mire, incluso, yo creo que el tiempo se nos fue, pero fíjate que incluso había un concepto cultural en el momento que Pablo escribió que se llamaba Pax Romana o paz de Roma o paz al estilo Roma. Y yo hice unas anotaciones en cuanto a eso, el tiempo no nos dio, pero es interesante que paz al estilo Roma no es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Pablo nos está enseñando una cosa que sería paz al estilo Jesús. Y eso es bien diferente. La paz al estilo romano fue un tiempo, en el tiempo de Augusto, unos años más adelante, que fue un periodo de prosperidad, un periodo de estabilidad, un periodo de seguridad en el Imperio Romano, pero fue el periodo de mayor expansión. Es decir, la diferencia que Pablo está haciendo es que la paz al estilo Roma era una paz por miedo, por sometimiento. O haces lo que Roma dice o te van a crucificar, literalmente. Pero Pablo dice, entre ustedes el carácter de Jesús se refleja de diferente manera. Se refleja uno haciendo el bien, todo lo que leímos, bondad, misericordia, actos buenos, se refleja perdonando. Y se refleja amando. Y así Pablo concluye este seminario de relaciones interpersonales. El vivir con Cristo. Familia, pastor, esta lección fue muy maravillosa para mí. Espero que para ti también. Dejándonos comentarios, escríbelo allí. Vivir con Cristo igual, hacer el bien, perdonar y amar. Que Dios nos ayude, pastor, una oración final para todos aquellos que tenemos que empezar desde hoy a vivir con estas tres cosas en nuestras vidas. Padre Dios de amor, gracias por este día, Señor. Gracias por la palabra, tu santa palabra, y gracias porque has provisto de materiales para que podamos estudiar, ampliar en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos enseñas por tu ejemplo que debemos actuar correctamente, aprender a perdonar y sobre todo amar a los demás. Amén. Intentar hacerlo de la manera que tú has hecho con nosotros. Quédate en nuestro medio con cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven, suple sus necesidades, sus problemas, lleva paz a cada uno de ellos. En tu nombre, amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.